Hola, bienvenido a la semana 3. Esta semana vamos a ver los modelos de valoración de activos de capital, más conocido por su sigla en inglés, modelo KPM. Todo esto comienza con la teoría de las carteras de inversión de Harry Markowitz, que ya habíamos comenzado al inicio del curso. Y lo que dice Harry Markowitz es que para formar una cartera se necesita hacer una combinación óptima de títulos, y esto se refiere a la formación de una cartera eficiente. Ya vamos a ver en detalle qué es lo que quiere decir Markowitz con eficiente, pero básicamente se trata de conseguir una combinación de buen rendimiento, es decir, más rendimiento y menor riesgo. Obviamente las preferencias entre la rentabilidad y el riesgo son propias de cada inversionista, porque hay inversionistas que buscan máxima rentabilidad y otros que buscan el mínimo riesgo. Entonces la combinación óptima de riesgo y rentabilidad tiene que ver un poco con la preferencia o no preferencia del riesgo de cada inversionista. En el fondo, lo que dice básicamente el modelo KPM es que los inversionistas para cada proyecto parten de una tasa mínima que nosotros vamos a asimilar con la tasa libre de riesgo, y a eso le suman un valor que es un premio por riesgo, que es el adecuado retorno que ellos exigen, dado que están asumiendo un riesgo mayor que, por ejemplo, comprar unos bonos estatales del Banco Central o de la Tesorería de la República. ¿Cuáles son los temas que nosotros vamos a revisar esta semana? En el modelo de evaluación de activos de capital vamos a empezar por definir bien el concepto de riesgo y retorno, que algo habíamos visto en las sesiones iniciales, pero ahora vamos a profundizar ese tema. Vamos a plantear específicamente el modelo KPM, tal como fue propuesto inicialmente por sus autores, y vamos a ver sus supuestos y la validez, los límites y alcances de este modelo. A continuación vamos a hablar específicamente del beta, que es el tema central del KPM. Vamos a ver cómo se calcula, cómo se estima, cuáles son las limitaciones de estos cálculos y cómo pueden variar en el tiempo dependiendo de ciertos factores, como por ejemplo el nivel de endeudamiento de la empresa. Y por último vamos a hablar de un concepto adicional que es algo más moderno, que es el concepto de valoración por arbitraje. Cuando estamos hablando de riesgo y rentabilidad, nos referimos entonces a situaciones como que para una misma condición de riesgo, siempre yo debería optar por la inversión que tiene mayor rentabilidad, lo mismo que a una misma rentabilidad, yo debería optar en forma racional por la inversión que tiene el menor riesgo. Por lo tanto, mientras más alto sea el riesgo que se espera de una inversión, la rentabilidad potencial que ofrece este proyecto, esta inversión, tendrá que ser más alta para que los inversionistas encuentren atractiva esta combinación. Y por otro lado, es decir, es lo mismo, cuanto más riesgo se asume, más rentabilidad se debe exigir. Este es un principio básico y fundamental de las finanzas, la relación entre el riesgo y el retorno. Es decir, más riesgo, más retorno. Por lo tanto, si se exige más rentabilidad, se debe estar dispuesto a asumir un riesgo mayor. Otra cosa que hay que tener absolutamente claro es que estamos hablando de lo que ocurre hacia el futuro. Es decir, estamos viendo de alguna forma estimar los rendimientos que se esperan en el futuro a partir de la historia que hay en el pasado. Pero esto no nos asegura nada. Tenemos una incertidumbre hacia el futuro. Esta incertidumbre es el riesgo propio de cualquier inversión financiera. Y en esto hay que ser súper claro. Existe evidentemente una relación entre el riesgo y el retorno, pero cuando estamos hablando de aceptar un mayor riesgo, nada nos asegura de que ese mayor riesgo nos va a garantizar obtener mayores rendimientos. El modelo KPM, que va a ser el punto central y principal de lo que vamos a ver en este capítulo, por sus siglas en inglés, Capital Assets Pricing Model o modelo de precios de activo de capital. Como se puede ver acá, se trata de calcular una tasa del costo de capital y que se compone de dos factores que se suman, que es en primer lugar la tasa libre de riesgo, denotado acá en esta fórmula como el RF, por sus términos en inglés, el retorno de mercado, que es el promedio de la rentabilidad
de todos los negocios que existen en el mercado. Y por último, el premio por riesgo de mercado, que en el fondo se refiere a cuánta rentabilidad adicional estoy exigiendo yo por sobre el activo libre a riesgo para que un negocio sea interesante para los inversionistas. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre una inversión de mínimo riesgo y una inversión de más alto riesgo a través de una exigencia de rentabilidades mayores en el tiempo. ¿Cuáles son los supuestos básicos del modelo KPM, tal como fue planteado inicialmente hace ya más de 50 años atrás? El primer supuesto que dice es que los inversionistas son personas racionales que son adversas al riesgo y por lo tanto siempre están cuidando, poniendo en la balanza la relación que debe existir entre el riesgo y el rendimiento o el riesgo y el retorno. Por otro lado, este modelo nos dice que el mercado es perfecto. ¿Qué quiere decir con perfecto? Que tenemos toda la información disponible, que no hay costos de transacción y que las transacciones se pueden hacer en forma inmediata. Por otro lado, se dice que los inversionistas se pueden endeudar o colocar en unos fondos a la tasa libre de riesgo, que es la tasa más baja a la que puede existir en la economía. Los inversionistas se dice que tienen las mismas conclusiones entre riesgo y rendimiento. Eso se refiere a decir que la valoración relativa que hacen entre el peso del riesgo y el peso del rendimiento para evaluar si hacer o no hacer alguna inversión en el tiempo es la misma para todos los inversionistas. Es decir, no existen diferencias de valoraciones relativas entre los distintos agentes, los distintos actores del mercado. La pregunta fundamental de esta unidad de esta semana está a través del concepto del beta. ¿Y qué es lo que es el beta? El beta es básicamente un coeficiente de variabilidad, un coeficiente de volatilidad de riesgo, que mide específicamente la relación o la correlación que tiene el riesgo de mercado con el riesgo de un activo específico, alguna acción, algún bono. Es decir, si el mercado se mueve hacia arriba, este beta nos indica que esta acción o este bono también se mueve en la misma dirección. Y por eso siempre decimos que eso lo vamos a ver cuando calculemos en detalle la forma matemática del beta. Resulta que el beta siempre tiene un valor bastante parecido a 1, siendo 1 la equivalencia exacta con el mercado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos gráficos para ver cómo se vería esta relación del riesgo de mercado con el riesgo de la volatilidad de cada activo. Cuando decimos que un beta es 1 o es cercano a 1, lo que decimos es que el beta se mueve en forma muy similar a cómo se mueve el mercado. Es decir, el mercado sube, este activo sube. El mercado baja y este mercado y el activo también sigue al mercado en forma muy similar. Cuando decimos que un beta es mayor que 1, lo que vemos acá en la gráfica es que amplifica los movimientos del mercado. Es decir, el mercado tiene una pequeña alza, pero esta pequeña alza significa una importante alza en el precio y en la rentabilidad del activo. Y lo mismo ocurre en las bajas del mercado. Cuando el mercado baja, también este activo amplifica esas bajas. Es decir, es un activo con el cual podemos obtener grandes ganancias, pero también podemos tener grandes pérdidas. Y por otro lado, un beta menor que 1, que normalmente se llama defensivo, así como los instrumentos que tienen un beta mayor que 1 se les llama instrumentos agresivos. Este es todo lo contrario, se trata de un instrumento que tiene una característica que suaviza los movimientos del mercado. Es decir, cuando el mercado sube, por ejemplo, un 10%, este activo crecerá solamente un 2 o un 3%. Pero eso también ocurre para el otro lado. Cuando hay una pérdida de un 10%, la pérdida de este activo también es muchísimo menor. Por eso el nombre de activo o instrumento defensivo. Y por último, el tema final de esta semana va a ser la teoría de la valoración por arbitraje. Fue propuesta por el famoso profesor Stephen Ross en el año 1976, autor del libro Finanzas Corporativas, uno de los libros más vendidos y más leídos en todas las universidades en el mundo. Básicamente lo que nos dice el modelo de teoría de valoración por arbitraje es que
a diferencia del modelo KPM, que se basa en un coeficiente específico, el beta, que multiplica el premio por riesgo mercado, acá se trata de encontrar una serie de factores, es decir, se trata de un modelo multifactorial y a través de estos factores vamos a hacer una aproximación mejor a lo que es el costo de capital esperado de la inversión o el activo que estamos analizando, de forma estimativamente más completa que lo que haría el modelo KPM, que es un modelo simple de un solo factor, pero en la práctica la verdad es que el modelo KPM es por su simplicidad el que se usa prácticamente en todas las evaluaciones financieras, tanto por los bancos, compañías de seguro y corredores de bolsa. Así que vamos a ver los pros y los contras de cada uno de estos métodos. Así que este es el tema de esta semana. Es un tema muy interesante y espero que encuentren de utilidad las lecturas que están consideradas para esta semana.